RTP. Está con nosotros la doctora Andrea Balda. Ella es analista, internacionalista y ex consejera de gobierno, y con ella hablaremos sobre las internas del partido o la alianza petrista en Colombia, el pacto histórico, en las que Iván Cepeda gana por un amplio margen hace unos días. ¿Quién es el senador Iván Cepeda y qué le espera a la izquierda colombiana y a nuestro vecino país en las próximas elecciones, ahora que también ellos hablan de una constituyente? Bienvenida, estimada Andrea, la escuchamos. Buenos días, César. A ver, sí hay que tomar en cuenta un montón de cosas. Cuando hablamos de este amplio triunfo de Iván Cepeda, pensamos en, bueno, ganó las primarias con el 65% del voto, sin embargo ese 65% es igual a 1 millón de personas. De hecho, la participación fue bajísima, 1 millón de votantes versus el 41.2% del total de votantes registrados es bastante bajo. Entonces también hay que tomar en cuenta que la participación de las primarias fue súper baja. ¿Cuánta gente participó en las primarias anteriores en las que ganó Petro? No tengo ese dato a la mano en este momento, pero la participación fue mayor. No te podría decir exactamente cuál fue el número puntual de participación, pero fue mayor en comparación con las de este año. ¿Y en qué influye la victoria de Cepeda en la línea de la izquierda del pacto histórico? ¿Es una confirmación de la política de Petro, de la constituyente, de la paz total, o esperaríamos algo distinto con Iván Cepeda? A ver, Iván Cepeda tiene una agenda súper interesante. Efectivamente, de una manera u otra es una continuación del legado de Petro en primera instancia, pero él ha capitalizado, por decirlo así, sobre los cuestionamientos al proceso de Uribe, por ejemplo, y entonces él apuesta a proyectos de memoria histórica, por ejemplo, profundizar, que en el contexto de la sociedad colombiana, que está tan polarizada en ese sentido, es bastante controversial, y luego en llamar a procesos en los que medios, excandidatos, periodistas, canales de televisión, etcétera, todos puedan tener algún proceso de accountability por el apoyo o falta de apoyo en los procesos de paz y el conflicto armado anterior. Entonces, parte de su agenda sí implica seguir adelante con el legado de Petro, pero además profundizar en la institucionalidad de las reformas, que a Petro es algo que no le alcanzó. Entiendo que esta sería al igual como unas primarias acá, donde sacan los quienes estarían propensos a entrar a las elecciones para ya hacer cambio de gobierno, ¿verdad? Cepeda es hoy el candidato del pacto histórico, sí. A diferencia de las de acá, son reales. Exacto. Allá Cepeda es un intelectual, ¿no? Es un filósofo o algo así, un histórico, una cosa así que no tiene nada que ver con... O sea, otra vez tenemos personas no preparadas para gobernar. Más allá de eso, es un personaje que además tiene un legado importantísimo de izquierda y de la línea de derechos humanos. Es hijo de un senador asesinado, de Manuel Cepeda. Entonces él tiene como este linaje dentro su padre de hecho era del Partido Comunista, entonces él tiene este linaje de la vertiente de derechos humanos que un poco legitima su participación en ese sentido. Iba justamente algo parecido a lo que señalaba, porque es necesario precisar estos detalles. Hay un dicho que dice: en los detalles está el diablo. Entonces, quería ver si él podría hacer o configurarse por lo menos lo que ocurrió en México con AMLO y Sheinbaum. O sea, Sheinbaum era la sucesora de AMLO indiscutiblemente, pero sí tenía una agenda propia, y era una científica que obviamente por sus estudios iba a tomar parte ella de decisiones de su gobierno. ¿Qué tanto podemos visorar que sea así con Cepeda? Esa es una gran comparación, porque va a suceder, o sucede, podemos pensar que sucederá más o menos lo mismo. A Sheinbaum, de hecho, le ha costado bastante divorciarse de la figura de AMLO en términos institucionales. Es decir, ella necesita el apoyo de Morena y eso la pone contra la espada y la pared muchas veces cuando tiene que tomar decisiones puntuales, sobre todo en el contexto de política exterior, por ejemplo, y sus negociaciones con el presidente Trump. Lo mismo le puede pasar a Cepeda, es decir, él va a tener que batallar primero con el legado de Petro en cuanto a la institucionalidad interna y el legado del pacto histórico y demás, y luego va a tener que posicionar su propia agenda, que es muy se avisora
que gire en torno al tema de derechos humanos, justicia transicional O sea, un poco y más temas de justicia social. Él un- quiere un- profundizar en esas vertientes que Petro Pero simplemente un no poco- le alcanzó la maniobra política para poder un lograr. poco más conceptual en el sentido de ideológicos. Correcto. Claro. Porque Pero- Petro ideológicamente no fue conceptual, o sea, creo que ahondó más en esa parte del practicismo de su pasado como tal. Sí, a ver, el enfoque de Petro fue mucho más en torno a la guerra contra el narco. La paz total, y se quedó ahí. correcto, y su proceso de paz total y todo lo que eso conllevó y todas las decisiones que de ahí se vertieron. Sin embargo, Cepeda quiere abarcar ese legado y profundizarlo desde el punto de vista de derechos humanos y justicia transicional, es decir, son dos vertientes de una misma línea. Sí, pero ¿tú no crees que la derecha va a fortalecerse en Colombia después de todo lo que Petro realmente ha simbolizado y que no ha logrado? En sí, para mí, son estos payasos, así como el de Nicaragua, obviamente, que son gente... Bueno, fue alcalde, pero realmente su postura tan poco profesional, ¿no? Porque si tú lo ves a Petro, o sea, o Sí, está lo lee drogado, también, o está sí. borracho, o está con mujeres trans, o sea, no le importa su imagen, no le importa lo que dice, se va a otro país e insulta, o sea, es una... Para mí, no puede representar una izquierda, Petro. O sea, realmente no... O sea, realmente para mí es una falta de respeto para la izquierda. Sí, Petro es uno de esos líderes que, como mencionaba César, no debería compartir todo lo que escribe. Creo que a veces se excede un poco en sus comunicaciones. Sí, parte del problema de Cepeda es que va a tener que aunar, todas las vertientes del progresismo dentro del pacto histórico y luego legitimarse él internamente dentro de la izquierda, porque de hecho el proceso de las primarias fue cuestionado internamente también, entonces va a tener que luchar con con generar ese consenso real dentro de la izquierda y luego alinear a todos los progresismos, pero además captar a los votantes de centro, porque en la división ideológica que tiene hoy Colombia, en la polarización política en la que está viviendo, necesitan esos votos de centro para poder captar la presidencia. Y de hecho, por eso lo interesante es que las primarias se hayan dado tan temprano, porque le da tiempo estructuralmente dentro del calendario electoral para poder no solo alinear, crear, trabajar una línea comunicacional de agenda política y luego también posicionar candidatos al Senado, que esa es otra elección que viene Pero antes justamente no era solo Cepeda, lo que estaban hablando, que no es que iba a ser el candidato, sino que es uno de los candidatos. Del pacto histórico es el candidato. Sin embargo, es posible que hayan otros candidatos de izquierda pululando y de ahí viene la legitimidad que él se tiene que ganar frente a esas distintas vertientes. Interesante. ¿Qué tanto cambia en este momento dentro de Colombia con esta victoria de Cepeda, digamos, la posición de las derechas? Porque cuando en la izquierda hay un pronunciamiento tan fuerte por el ala más radical, muchas veces se ve una polarización y una tendencia hacia la unidad del otro lado, no siempre, pero se suele dar. Muchas veces el susto es lo que necesita la derecha. Guardando las distancias, hay quienes dicen que, por ejemplo, en Argentina, el haber adelantado las elecciones en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y que el peronismo haya ganado, provocó que la derecha redoble sus esfuerzos, se ponga las pilas, se asusten los antikirchneristas y le den la victoria a Milei. Entonces, este resultado del candidato más cercano a Petro, tan favorable internamente del pacto histórico, no podría provocar un susto positivo para la derecha colombiana. Debería. El problema es que probablemente no lo haga. Lo más probable es que como Cepeda tiene este discurso alrededor de derechos humanos y de la continuidad de Petro y la figura de Petro siendo tan golpeada, sobre todo en estos momentos de la política colombiana, creo que más bien van a desestimar este triunfo de Cepeda pensando, bueno, esto es mucho más fácil de deslegitimar, y lo que pasa es que de todas formas hay una unidad en la izquierda que en la derecha en este momento no existe. O sea, decir, deja que Petro hable, Claro, bueno, que él va a digamos hacer que el ellos jefe de sigan, campaña de exacto, Cepeda y lo va a hundir. exacto. Porque no están asustados entonces. No están asustados en este momento. Ok. Y esa división de la derecha que mencionas, ¿a qué se debe? ¿No? Porque yo recuerdo que Petro al principio de su gobierno convocó a ciertas fuerzas de derecha, una alianza en el legislativo que luego se desmoronó.
tenía conservadores, tenía liberales, que son los partidos tradicionales, tenía gente del partido de la U, que era el partido de Juan Manuel Santos, que bueno, se fue moviendo un poco a la izquierda. Hay una derecha uribista, hay una derecha que se quiere salir de la órbita de Uribe. ¿Cómo se ven esas divisiones en este momento? ¿Sabes lo que pasa? Creo que el asesinato de Miguel Uribe Torbay, la desaparición de esa figura, que era probablemente alrededor de quien se iba a cohesionar la derecha, deja un vacío importante que han intentado captar distintas figuras, entre ellos Vicky Dávila, por ejemplo. La revista Semana. Sí, pero el discurso desde la derecha también ha sido polarizador. Es decir, se está apostando, y me da pena porque incluso dentro del contexto del debate de la memoria histórica va a terminar pasando algo muy parecido a lo que existe hoy en España, que tienes una polarización política tal que el diálogo es imposible y el centro desaparece. Y eso no es bueno para nadie. Para nadie. Tuvimos en nuestro vecino país 3 primarias y 3 candidatos en su momento, ¿no? Una primaria de la derecha, una primaria de la izquierda y una primaria del centro. ¿Cómo se ve el centro político si es que todavía existe como una posible coalición, al menos en Colombia? El centro político colombiano hoy, existe, está ahí, sin embargo, no tiene aparataje político, no tiene trabajo de territorio. Poder captar votos va a ser bastante complejo, sobre todo si lo único sobre lo que tiene para apalancarse es el discurso político. Entonces, se lo ve triste y solo al centro colombiano en estos momentos. Y la sorpresa populista, porque claro, aquí vuelvo a visitar esa campaña, veo que Gustavo Petro fue el candidato del Pacto Histórico en la izquierda, estaba Fico Gutiérrez en la derecha, el candidato de centro fue Sergio Fajardo, que le fue bastante mal, y luego tuviste al que fue a segunda vuelta, a ese Rodolfo Hernández, ese hombre que parecía un poco como un patán de noble corazón, como le dijeron en una época acá a Don Buca, ¿no? Brusco pero cercano a la gente. ¿No hay alguien que pueda ocupar ese espacio político fuera de lo tradicional? De momento te diría probablemente no. Hubo un candidato del Pacto Histórico que se salió de las primarias por cuestionar su legitimidad. Me parece que tal Quintero. vez él, sí, Quintero, me parece que tal vez Quintero podría aparecer en el mapa como una sorpresa, pero No, pero no, aunque hay se pocas salió, probabilidades sacó un en el porcentaje tan contexto. chiquito que eso puede Sí, ser sí. fulminante también, ¿no? También. No, y justamente, o sea, Cepeda obviamente está a favor de los derechos humanos y todo, pero también su diálogo debería enmarcarse en el asesinato de Uribe, o sea, de poder saber quién realmente fue el asesino intelectual de ese asesinato o sea, no importa que sea de derecha, yo digo justamente esas conversaciones o esos diálogos que se hablen de derechos humanos, el derecho humano solamente llega hasta donde yo lo necesito y en los demás no. Y esa misma conversación sucede también en todos nuestros países, ¿no? Donde yo hablo sobre derechos humanos solo hasta donde yo pueda o yo quiera hablar de él. En las otras áreas no. Y es preocupante en el sentido en que ese derecho humano es selectivo. Sí, ese es un problema y es un problema a lo largo de América Latina. De una manera u otra se ha identificado el discurso de derechos humanos con la ideología de izquierda. Los derechos humanos son, vamos, para todos. Para todos. Entonces también me apena que se deslegitime la idea de los derechos humanos, sobre todo cuando se habla de los derechos humanos en un contexto político, porque se lo suele hacer, bueno, los derechos humanos, bueno, eso es de izquierda, no hay que escucharlo, los derechos humanos no sirven. Y los derechos humanos, digamos, las grandes batallas que hemos librado a nivel internacional han girado todas en torno a los derechos humanos, y parte de los grandes procesos legales históricos que hemos tenido en el derecho internacional, todas han sido basadas en los derechos humanos. Entonces creo que es una idea que no solo hay que proteger, sino hay que promover, independientemente de la ideología que se siga. El problema es la manipulación que se ha dado Totalmente. a través de Sí, ciertas del discurso, organizaciones. correcto. Andrea, es imprescindible, estamos hablando de cómo se comienzan a armar o reorganizar los movimientos y partidos políticos al interior de Colombia, pero ¿cómo está el humor colombiano? ¿Cómo está ese sentir, esa participación o ese deseo de cambiar tal vez un modelo o no en estos momentos en Colombia? Veía este fin de semana, por ejemplo, una convocatoria que hizo Gustavo Petro en la plaza
Simón Bolívar, si no me estoy Sí. equivocando, para su respaldo en contra de Estados Unidos. ¿Qué tan cierto fue esto? ¿Qué tan genuino fue? ¿Y qué tanto apoyo también real tiene de la ciudadanía y tal vez de los jóvenes, que son hoy pues los votantes más fuertes en el país hermano? A ver, yo no estuve ahí, pero efectivamente el problema hoy en Colombia, como te mencionaba, hay un montón de polarización y también hay un montón de desesperanza con el proceso electoral. La figura de Petro ha sido muy golpeada en términos de lo que sucede en Colombia hoy, no solo a nivel doméstico, sino en sus relaciones internacionales. Las relaciones internacionales de Colombia están atravesando probablemente su peor momento. Y además Colombia tiene que lidiar con un montón de problemas que están vinculados también al manejo de su política exterior. No solo sus relaciones con Venezuela y cómo son vistas estas por Estados Unidos, sino además todo el problema de migración pendular que ha tenido que luchar Colombia durante los últimos años. Colombia ha trabajado todo un proceso súper interesante de regularización e integración de migrantes venezolanos con procesos que llevan incluso a la regularización y posterior nacionalización de migrantes venezolanos durante un periodo de 10 años, pero es un proceso que se ha quedado estancado, que ha sido reforzado a pesar de todo el discurso petrista de ampliación y derechos humanos, con la misma visión securitista que le han seguido a las políticas migratorias a nivel internacional también. Entonces Colombia enfrenta un montón de problemas con relación a cómo está llevando su política exterior, que le va a pasar la factura también a Cepeda, si quiere manejar esa política de continuidad en ese mismo sentido. Factura, porque aquí por lo menos, pese a que estamos en un nivel de crisis de seguridad, la ciudadanía ya con 3 elecciones, que no quiere decir que se ha fulminado un partido de aparente izquierda, o por lo menos el expresidente Rafael Correa, que vendría a ser la figura del socialismo al que está unido todavía el señor Gustavo Petro, pero el país, pese a que no se ha dado una solución, o pese a que está con problemas de arrastre continuos, no ha decidido cambiarse todavía a la izquierda. Por eso consultaba cómo está en estos momentos Colombia, que tuvo un cambio después de tantos años hacia la izquierda. No sé si quiera hoy nuevamente pensar volver a la derecha. Y ya, como conversamos más temprano con César, el problema con Colombia es que tú tienes hoy a una derecha profundamente dividida y hace falta entender quién va a ser el candidato que va a sacar la cara por ese partido. Y hasta que eso se dé, porque además los discursos son tan polarizadores que hasta que eso se dé, va a ser difícil poder decantarse por una opción u otra. Sin embargo, Colombia tiene una ventaja frente a Ecuador, y es que en ese sentido hay mayor institucionalidad política que en este país. Entonces hay líneas de partido que son claras, con posturas de partido que son claras, versus en el contexto de Ecuador, donde tienes candidatos más carismáticos y nos decantamos más por el candidato que las políticas de partido, que muchas veces son cambiantes y no son necesariamente estables. Andrea, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado. 8:33 de la mañana. Vamos a una pausa y ya regresamos. RTP